Margareta que está aquí. Margareta es teóloga, periodista, líder. Yo soy amiga de las hermanas aquí. Primer título de gloria. Pertenezco a la familia espiritual de Carlos de Foucault. Y ya está. Y me gustaría poder hablar en mallorquí, pero va a ser que no. Per nosaltres millor, per això, perquè si no ho entendríem. El teòleg... Oh, entre que té aquelles dents que en té una cap aquí, una cap aquí. A ver, este libro que es tan sofisticado. Yo voy a contar una cosita primero. Sí, cuando... Sí. Bueno, ahora sí. Nada, estoy muy contenta de estar acá para compartir esta xerrada. A veces dicen que yo hablo deprisa. Si hablo deprisa me dicen que frene e iré más despacio, ¿vale? La historia de esta xerrada empieza en el mes de septiembre, cuando yo vine en septiembre del año pasado. Estuve aquí unos días haciendo retiro y me dijeron que iban a hacer un ciclo sobre la amistad y si quería yo venir a uno de los días. Y entonces me propusieron que eligiera un tema bíblico y yo elegí el tema de Ruth y Noemí, el libro de Ruth y Noemí. No sé si ustedes han estado ya en las otras xerradas, han venido, ¿sí? ¿Me pueden decir un poco qué temas o qué perspectivas han tratado para yo orientarme? La amistad en el ámbito psicológico, antropológico, y después la amistad bíblica. Sí, el encuentro con el amigo. El encuentro con el amigo. Que el título era este. Y la amistad como proceso de plenitud. Este es el otro tema. El otro tema que me trata. Muy bien. Y otro, que no recuerdo como la experiencia del amor. Desde mucha tan mallorquí de interesante y no hemos superado vertientes. Desde diferentes experiencias, no solo ¿vale? Vale, con esto ya me hago un poquillo a la idea. Bueno, lo que yo les voy a proponer esta mañana es que nos acerquemos al libro de Ruth. No sé si ustedes lo han leído, el libro de Ruth. Si lo conocen. ¿Ah? El libro de Ruth en el que aparece Ruth, Noemí, Orpah, una serie de personajes. La suegra y la nuera. Eso mismo. Pero yo doy por hecho de que, bueno, primero, de que aunque lo hayamos leído, a lo mejor no nos acordamos bien. Y después de que no tenemos por qué haberlo leído. Es uno de esos libros pequeños en la Biblia, tiene solo 4 capítulos. Y entonces lo que vamos a hacer hoy para comenzar va a ser escuchar esa lectura, ¿vale? Así, como yo voy a proponer algunas pistas para poder xerrar o reflexionar sobre la amistad después a partir de esta historia, me parece que está bien que conozcamos la historia. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale, es corto, son 4 capítulos. Y Tomé lo va a leer, pero antes de leerlo, les voy a poner un poquito en contexto. Bueno, les digo que es un librito de la Biblia que yo lo definiría como una especie de pequeña novela. Es un relato que seguramente pues, no fue histórico, no tiene por qué haberlo sido, pero cuenta una historia que le sucedió a unas mujeres allá por el tiempo de los jueces, dicen. Los jueces vivieron unos 1000 años antes de Cristo, es decir, una historia que se remonta a hace unos 3000 años. Y creo que este dato es importante porque nos va a hacer pensar que la amistad es una experiencia profundamente humana, que va mucho más allá del espacio y del tiempo, ¿no? Es como que la amistad está inscrita en nuestra naturaleza. Ya hace 3000 años, y mucho antes seguramente, pues las personas se relacionaban a
a partir de este vínculo tan especial y tan profundo que es la amistad. Y esta historia está, les digo, como relatada en aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, pero el libro en sí fue escrito más tarde. El libro en sí fue escrito, bueno, los exegetas son los que interpretan la escritura, tienen dificultad para datarlo, pero hay un acuerdo bastante común para decir que el libro fue escrito después del exilio del pueblo judío en Babilonia. Y esto viene a ser, pues, quizá hacia el siglo V antes de Cristo, unos 500 años antes de Cristo. ¿Y por qué escriben este libro, este relato, esta novela? Bueno, pues imagínense que el pueblo de Israel ha estado exiliado en Babilonia. Al exilio fueron deportados pues los cabezas del pueblo, la gente mejor preparada. Las masas de los pobres se habían quedado en Israel, no fueron deportadas. Se fueron, pues digamos, los mejores, una especie de deportación de cerebros, ¿no? Y en el fondo, en el exilio, pues lo que nos pasa, ¿no? Como le había pasado ya a Israel en Egipto, mucho tiempo antes, pues se terminaron acostumbrando bastante. Estaban bastante bien, habían negocios, se terminaron instalando. Y cuando Ciro llegó como libertador y dio la posibilidad de volver a Jerusalén y de reconstruir el templo, pues aquella gente que estaba bastante bien instalada en Babilonia, aunque quizá pues tenían ese sueño, ¿no?, de la libertad, de la tierra, pero tampoco tenían tantas ganas de volver. Lo que sucede, ¿no? Al final la libertad es una aventura a la que pues quizá tampoco estamos siempre tan dispuestas o tan dispuestos a recorrer. El caso es que vuelve el pueblo, aquellas familias, ¿no?, que ya habían ido casándose, teniendo hijos, ampliando su red, y vuelven a la tierra prometida. Y una vez que están allí, pues tienen que reemprender otra vez la vida, ¿no? Y en medio de ese proceso de reemprender la vida, necesitan estímulos. Este libro de Ruth lo escriben en ese contexto para animar al pueblo a recordar algo fundamental en la fe de Israel, y es que Dios es siempre una presencia providente, que Dios siempre cuida. Pero ¿cómo cuida Dios? Este es el secreto quizá del libro, ¿no? Dios cuida muchas veces a través de mediaciones humanas muy sencillas, como puede ser precisamente un vínculo como el que vamos a ver entre estas mujeres, entre Ruth y Noemí. Dios se hace cuidado a través de relaciones muy cotidianas, de las que a veces no hay gran cosa que contar ni que decir. Por eso además es un libro pues cortito, pero Dios se hace cuidado, y se hace presencia que estimula, que anima, que hace posible siempre un futuro nuevo y diferente. Este es el futuro que el pueblo va a tener que reconstruir en la tierra prometida a su regreso, pero un futuro que no parte de las claves conocidas, sino que abre a una perspectiva completamente inédita y que va a ser regida por ese vínculo de amistad entre dos mujeres que también pues, va a atravesar no solo las fronteras, sino también las generaciones. Porque Ruth y Noemí, como dice el sacerdote, pues son suegra y nuera, ¿no? O sea, una amistad un poco asimétrica en ese sentido. Bueno, quería contarles un poquito la historia del libro y ahora sí vamos a escuchar atentamente el relato. En l'època que els jutges governaven els israelites, hi hagué fam en el país. Per això, un home de Betlem de Judà va emigrar amb la seva dona i els dos fills, als camps de Moab. L'home es deia Elimelec, la seva dona Noemí i els dos fills, Malon i Quilion. Eren efratites de Betlem de Judà. Elimelec, marit de Noemí, va morir. Ella es quedà tota sola amb els dos fills, que es van casar amb dones moabites. L'una es deia Orpà i l'altra Ruth. Uns 10 anys més tard també va morir Malon i Quilion, i Noemí es va quedar tota sola, sense fills i sense marit.
quan Noemí va saber que el Senyor havia concedit al seu poble una bona collita de blat, es preparà per a deixar els camps de Moab amb les seves nores. Van sortir, doncs, del lloc on vivien per retornar a ajudar. Però mentre feien camí, Noemí va dir a les seves nores: «Aneu, torneu cadascuna a casa de la mare. Que el Senyor sigui tan bo amb vosaltres com vosaltres ho heu estat amb els marits difunts i amb mi mateixa. Que el Senyor us concedeixi la felicitat a casa d'un nou marit». Llavors Noemí les va besar. Elles van esclatar en plors i li deien: «No, volem venir amb tu i unir-nos al teu poble». Noemí insistia: «Torneu-vos-en, filles meves. Per què voleu venir amb mi? Jo ja no puc tenir més fills perquè hi pugueu casar. Anau, torneu-vos-en, filles meves. Som massa d'edat per casar-me. I, ni que pensàs que encara puc tenir fills, em casàs aquesta mateixa nit i n'arribàs a tenir, esperaríeu fins que fossin grans? Per ells renunciaríeu a casar-vos? No, filles meves. El meu destí és més amarg que el vostre. La mà del Senyor s'ha girat contra mi». De bell nou esclataren en plors. Orpà va besar la sogra per acomiadar-se, però Rut no se'n volgué separar. Noemí li va dir: «Mira, la teva cunyada ha tornat al seu poble i als seus déus. Fé com ella, torna-te'n a casa». Però Rut contestà: «No insisteixis que et deixi, que em separi de tu i me'n torni. On vagis tu, vull venir-hi jo. On visquis tu, vull viure-hi jo. El teu poble serà el meu poble, el teu Déu serà el meu Déu. On moris tu, allà moriré jo, i allà seré enterrada. Només la mort ens podrà separar. I si no és així, que el Senyor em faci caure al damunt tota aquesta de mals». En veure Noemí que Rut s'entossudia a anar amb ella, no va insistir més. I se n'anaren plegades fins que van fer cap a Betlem. La seva arribada va commoure tot el poble i les dones exclamaven: «Però no és Noemí?» Ella els responia: «No em digueu Noemí, digueu-me Marà, perquè el Totpoderós m'ha omplit d'amargor. Me'n vaig anar d'aquí amb les mans plenes i el Senyor m'hi ha fet tornar amb les mans buides. Per què, doncs, em deis Noemí, si el Senyor m'ha afligit, si el Totpoderós m'ha humiliat?» Així fou com Noemí, amb la seva nora Rut, la moabita, retornà dels camps de Moab. Van arribar a Betlem, quan tot just comenzaba la sella de l'ordi. Entonces vamos a parar aquí. Este es el primer capítulo y entonces gracias. Después vamos a continuar, pero vamos a hacer una lectura interrumpida para hacer algunos subrayados, ¿no? Algunos aspectos de la amistad que pueden ofrecernos cada uno de los 4 capítulos. El primero de los aspectos que yo les quiero hacer subrayar esta mañana es que la amistad nace por circunstancias. Toda la Biblia está atravesada por anotaciones muy circunstanciales. Sucedió que, no, pasó, ocurrió que. Pues, ¿qué ocurre en el libro de Ruth? Pues ocurre que Noemí era pues una mujer judía que tuvo que emigrar por una situación de hambre en su tierra, en Belén, y se tuvo que ir al extranjero, y a un extranjero pagano para los judíos de Israel, ¿no? Y de Belén. Marchar a Moab era marchar a la tierra de los ídolos. Se vio obligada a marchar
de alguna manera romper con sus vínculos, ¿verdad? Con esos vínculos familiares que le daban identidad en su propia tierra, romper con su cultura y emigrar con su marido y con sus 2 hijos. Y ahí, 10 años después, cuando ya sus hijos se habían muerto y cuando ya sus hijos se habían casado con mujeres de aquella tierra, por lo tanto con mujeres paganas, pues sucedió otra desgracia, y es que murieron el marido y los 2 hijos. Y entonces Noemí se quedó completamente sola con sus nueras. Sabéis que en aquella época las mujeres, al casarse, pasaban a formar parte de la familia del marido. Por lo tanto, las nueras de Noemí han quedado familiarmente vinculadas a esta mujer, y la muerte ha venido a interrumpir la relación. Imaginaos este vacío que se produce en la vida de estas 3 mujeres por este drama, ¿no? Un drama que viene a romper el vínculo afectivo y después que viene a romper también la estabilidad económica de una familia, porque eran los varones los que aseguraban el sustento. Por lo tanto, quedan 3 mujeres viudas con unos vínculos que ya no se sostienen. Y esta es la primera cuestión que les planteo, este tema de las circunstancias. Porque en estas circunstancias dramáticas, cada uno de estos personajes va a situarse de una manera distinta y va a elegir rehacer la relación en un sentido diferente. Esto a mí me habla de que en la amistad intentaré ir haciendo paralelos, ¿verdad? Para que podamos también nosotros y nosotras esta mañana releer nuestras propias experiencias de amistad. En la amistad hay cosas que suceden de una manera completamente inesperada, ¿verdad? A veces nos encontramos amigos, no sabemos muy bien ni cómo ni por qué. Cuando miras hacia atrás dices, pues hace 10 años yo esta persona no la conocía y se ha convertido en un pilar de mi propia vida. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues hay algo de enigmático que pasa por el hecho de acoger las circunstancias pues tal y como vienen, ¿no? Y de decidir cómo queremos vivirlas. El segundo elemento que me parece que nos ofrece este capítulo primero es que la amistad en la dificultad se hace fuerte. Fijaos que lo que viven Noemí y sus 2 nueras es algo muy difícil, ¿no? Es la ruptura de esa alianza natural. Cada una va a tomar una decisión diferente y esas decisiones las van a fortalecer. Y a mí esto también me hace pensar que la amistad, para evolucionar, para crecer, necesita pasar también por la prueba, ¿no? Hay veces que cuando pasamos momentos difíciles, llegamos a comprender quiénes son amigos de verdad y quiénes no. Hay veces que cuando estamos pasando crisis, pruebas, dificultades, pensamos que contamos con personas que ya no están, que han desaparecido, que se han borrado. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿No? En Mallorca eso no pasa. En Cataluña no pasa eso. Bueno, en Madrid sí. Como también pasa que hay veces que nuestros amigos atraviesan por periodos y pruebas y a lo mejor yo no estoy capacitada por circunstancias para acompañar. Es decir, que esto va en los 2 sentidos, ¿no? Y yo creo que es un buen día para plantearnos quizás, ¿no? Ante las dificultades de la vida, ¿dónde me sitúo yo ante mis amigos, ¿no? ¿Dónde he estado? A lo mejor hay alguna relación en la que hoy tengo que reconocer pues que no he estado a la altura de lo que ese vínculo esperaba o necesitaba. También quizá reconocer pues que yo he sentido también vacíos y me he dejado pues quizá pues abatir y sin embargo sigo estando vivo. Bueno, notemos esto, ¿no? Esta alianza que puede quedar herida. Y un tercer elemento sería cómo la amistad respeta profundamente la diferencia. Esto sí que ya es un tema muy esencial, ¿no? Vemos a estas 3 mujeres que son muy distintas. Noemí, una mujer mayor, una generación por arriba, una mujer judía, una mujer que adora a un dios, Yahvé, y sus 2 nueras, 2 mujeres más jóvenes, 2 mujeres
que no han tenido hijos y curiosamente no es porque sean estériles. Esto también es un tema muy interesante. En la Biblia, cada vez que una mujer no tiene hijos, siempre parece que fuera por un problema de la mujer. En este caso no, y vamos a ver que esa falta de hijos se va a ver colmada más tarde de una manera también inesperada. En todo caso, en este momento, Orpá y Ruth son dos mujeres que se diferencian de su suegra porque ellas no tienen hijos y han quedado solas, sin marido y sin hijos, ¿no? Y además adoran otros dioses, es decir, entre ellas hay una distancia muy grande. El único vínculo que las unía era el vínculo familiar y ese vínculo desaparece, ¿no? Entonces, en esa diferencia, ¿cómo se va a situar cada una? Y cómo cada una va a respetar lo que la otra es. Pues yo pienso que hay como dos niveles, ¿no? Uno es el nivel identitario básico, ¿no? Este que os digo que pasa pues, por lo que cada una era. Pero el segundo nivel que las diferencia y mucho es la manera que tiene cada una de reaccionar ante las mismas circunstancias. Son tres mujeres que van a reaccionar de maneras completamente distintas. Y esto es lo hermoso, las tres se van a respetar profundamente, sin reproches, sin obligaciones. Esto también creo que es un elemento muy esencial en la amistad, ¿no? Podemos tener expectativas sobre los demás y cuando no las cumplen les caemos arriba con un hacha, les bajamos el hacha del reproche, más o menos directo, indirecto, les pasamos nuestra facturita. Bueno, ¿qué hace cada una ante esta situación? Pues fijaos, Noemí, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar completamente a la vida. Noemí se cierra, ha perdido su mano. La comprendemos, ¿eh? Yo creo que también es un relato que nos arrastra en una corriente de empatía muy importante. Si nos ponemos en la piel de cada una de estas mujeres, podemos comprenderlas, ¿no? Humanamente hablando, son mujeres de hace 3000 años. Y sin embargo, es como si fueran vecinas nuestras, podemos sentir lo que ellas sienten. Noemí va a decir, ¿acaso tengo yo aún hijos en mi seno? Soy demasiado vieja. Ella se va a cerrar a la vida y va a decidir volver al pasado. Volver, se entera de que ya en Belén no había hambre y entonces dice, bueno, pues yo voy a volver allí de donde salí. ¿Y voy a volver para qué? Pues ya soy vieja, voy a volver para morir. Noemí, ante el drama que le acontece, elige el camino de la muerte, un regreso que la lleva hacia la muerte, en la tierra de sus antepasados. Y claro, esta mujer es muy lúcida, porque quiere volver al pasado, quiere dirigirse a morir dignamente en la tierra de sus antepasados, pero no quiere arrastrar con ella en esa corriente de muerte a sus nueras. Y por eso quiere volver sola, elige volver sola. ¿No? Y digo que es profundamente lúcida, porque nosotros a veces cuando estamos pasando rachas malas, así un poquito mortíferas, lo que hacemos es envolver a los demás en nuestra corriente. Pues Noemí, en medio de su dolor, tiene esa capacidad de respetar la posibilidad de vida que todavía albergan sus dos nueras más jóvenes. Esto me parece bastante interesante. Y por eso va a intentar deshacerse de ellas. Si habéis escuchado bien el relato, ella insiste, volveos, marchaos, volved con vuestra madre, y no una vez, ni dos. No lo dice con la boca pequeña. Es fácil, ¿eh? Con la boca pequeña decir, bueno, nada, mujer, pues si quieres vuelve. No, ella, en el fondo de su tristeza y de su aflicción, guarda la capacidad del bien. Esto también creo que es un elemento bien bonito, ¿no? Para plantearnos nuestras relaciones de amistad. Cuando queremos a alguien, queremos el bien de alguien. A veces nos quedamos más bien presos o presas de nuestro propio interés. ¿Hasta qué punto soy yo capaz de querer por encima de mi propio bien el bien de mi amiga o de mi amigo? Esto nos cuestiona. Y entonces ella va a permitirles hacer un camino de libertad para que cada una de sus dos nueras tome la postura que quiera. Y fijaos, Orfá, ¿qué va a hacer?
una reacción, y estamos hablando, ¿verdad?, de la amistad como un lugar que respeta la diferencia. Orfa va a reconocer que su suegra tiene razón, va a darle la parte de razón que tiene, y va a tomar una opción bastante parecida, que es volver también al pasado. Orfa primero va a decirle, no, yo me voy contigo, pero cuando Noemí le insiste y ella descubre que su suegra le está dando el espacio que necesita para ser libre y para tomar su propia decisión, ella va también a decidir volver al pasado, a su vida, a su familia, a su madre, a sus dioses. Pero ella va a volver al pasado seguramente para continuar viviendo, porque es joven. Vemos que no sabemos lo que fue de ella. En todo caso, decide recomenzar su vida, pero recomenzarla sola. En todo caso, ya no con estas dos mujeres, sino sola, por su cuenta. Y creo que también este es un signo bonito para leer nuestras experiencias de amistad, porque a veces vemos que hay relaciones que llegan a un final, ¿no? Hay relaciones que naturalmente, por circunstancias o porque nos cambiamos de... Yo que he vivido tanto en el extranjero, me doy cuenta de que en un momento dado de la vida no se pueden mantener todas las relaciones que uno tiene. No tenemos casi espacio afectivo, ¿no? No sé si os pasa. No, quisiera, son vínculos bonitos, pero ya no se puede mantener todo. Entonces, cuando hay situaciones que necesitamos cerrar, ¿cómo las cerramos, no? ¿Cómo las cerramos? A veces creo que damos como portazos o que cerramos relaciones como por olvido, ¿no? Como para que se vaya desinflando. Y sin embargo, quizá también es como un llamador, ¿no? Para cerrar relaciones positivamente, guardando la memoria del bien recibido, la memoria de lo que las personas han construido en mi vida y yo en la vida del otro, ¿no? En esa relación, y aceptar serenamente pues que la vida continúa. Y esto, repito, gracias a la libertad que Noemí entrega a sus dos nueras, que me parece un elemento francamente notable. Y Ruth, la otra nuera, ¿qué hace Ruth? Pues fijaos que ella va a sentir el mismo vacío que su suegra y que su cuñada, ¿no? Mismo vacío. Se le ha muerto el marido, se le ha muerto el suegro, pero para ella no va a ser tiempo de volver a ninguna parte, sino de ir. Es la única de las tres que toma una opción distinta, que reacciona de manera distinta. Ella va a decidir acompañar a su suegra emprendiendo un camino completamente inédito. Ella va seguramente a contactar con su propio vacío, no tiene hijos, tiene que abandonar su tierra, por lo tanto también su cultura, sus dioses, y ese vacío que le ha dejado la muerte y que va a dejarle el desarraigo, va a elegir colmarlo de una manera muy particular, que es acompañando, haciéndose cómplice de esta suegra suya que no sabe muy bien dónde la lleva. Ella va a elegir dejar que ese vacío suyo sea colmado o sea habitado de una manera que ella no puede prever. Y le dice a su suegra: donde tú vayas, yo iré, donde tú habites, habitaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth no se queda en la muerte, Ruth elige ir hacia la vida. Para ella, claro, atravesarlas de la mano de un amigo nos coloca en una situación de cierta incertidumbre, porque nos vincula y ya no vamos solos y no sabemos a dónde vamos a ir, pero el hecho es que vamos juntos, ¿no? Donde tú vayas, yo iré, ¿no? Yo esta mañana, por ejemplo, os propondría preguntas como estas, si queréis después para conversar, ¿no? Cuando yo he atravesado en mi vida dificultades recientemente o en el pasado, ¿no? ¿Cómo he ido reaccionando y con quién he elegido vivirlas, ¿no? ¿Qué lugar he dejado en mi propia vida para la palabra y para la presencia de un amigo? ¿Y en qué sentido esta palabra y esta presencia me ha ayudado a salir de situaciones de dificultad y de muerte para dirigirme hacia la vida? ¿En qué sentido?
Me puedo hacer la pregunta también en la dirección inversa. Cuando han sido mis amigos los que han estado así, ¿cómo he sido yo para ellos palabra y presencia? ¿O qué palabra y qué presencia? ¿O qué calidad de presencia? ¿Y qué marca me van dejando estas personas? Otro elemento también es que la amistad nos desinstala y nos lleva a redescubrirnos. Nos parece que sabemos bien quiénes somos, ¿verdad? Más o menos. Pues la amistad nos va a desinstalar de nuestras certezas, incluso a veces nos va a ir quitando nuestras máscaras, porque cuando queremos ser amigas, amigos, tenemos que contactar con nuestra propia verdad. Y esto significa también contactar con nuestras zonas más oscuras, aquellas que no nos gusta mucho mostrar, porque normalmente nos gusta aparecer bien peinaditas y peinaditos, aceptables, porque en el fondo crecemos con la ilusión de que el amor tenemos que merecerlo. Entonces, para merecerlo, para que me quieran, pues tengo que estar bien peinada, bien maquillada, porque si me ven tal como soy, a lo mejor ya no me quieren tanto. ¿Os suena eso? Bueno, pues la amistad va a desinstalarnos y nos va a hacer salir de esas máscaras con las que a veces vamos por la vida para llevarnos a tocar nuestra verdadera identidad, lo que de verdad somos, de una manera positiva, ¿no? El hecho de reconocernos amadas gratuitamente, y en la amistad hay este componente de gratuidad, ¿no? La amistad no es un vínculo que nace de la sangre ni de una alianza de parentesco. En la amistad hay algo de elección, como vemos que se establece entre Ruth y Noemí. Orpá decide marchar, ellas dos se quedan solas, ¿no? Y eligen tejer ese vínculo. Y entonces esa elección genera gratuidad. En la amistad hay una dimensión profundamente gratuita. El hecho de reconocernos queridos, queridas, tal y como somos, pues también nos va habilitando para querernos a nosotros mismos, tal y como somos, sin tener que estar todo el tiempo demostrando que somos más o mejores de lo que en el fondo somos. Y la otra consecuencia es que esta gratuidad recibida nos va a posibilitar querer gratuitamente a los otros, ¿no? Como dejarles salir de nuestras expectativas y que sean quienes son, más allá de lo que a mí me gustaría que fueran. En el fondo yo creo, y me gusta a mí siempre decirlo, que amar no es sino devolver algo del amor que yo recibo. Por eso, y esto aplica a todos los tipos de amor, ¿no? También a la amistad. Por eso es tan importante ir creciendo, pues, humana y espiritualmente en esta corriente, ¿no? De la gratuidad del amor, ir sintiendo que el amor se me da no porque yo lo merezca, sino pues porque, yo digo muchas veces, porque la gente es más buena de lo que nos parece. Y porque también somos amables. Fijaos que la palabra amable no quiere decir dulce, cariñoso y de buenos modales. Amable quiere decir digno de ser amado. Somos personas dignas de ser amadas. Más allá de nuestros comportamientos y nuestros derrapes, en el fondo somos dignas de ser amadas. Por eso, pues, sucede que cuando recibimos y vamos haciendo la experiencia consistente de este amor recibido, se va generando en nosotros un agradecimiento que nos permite devolver entonces algo de lo que nos llega. Es imposible, y también esto pues cuestiona, ¿no? Es imposible querer amar y empeñarnos en el amor por nuestras propias fuerzas, porque yo puedo, no. Esto es, además es que esto no se puede acumular, no es que tenemos una reserva y lo metemos en un congelador el amor y después ya voy sacando, no, esto es como una corriente, ¿no? Constante. Y pienso que de vez en cuando nos tendríamos que poner como objetivo de vida cuidar las relaciones nutritivas, ¿no? Esas relaciones que van generando memorias positivas que nos permiten volcarnos en el amor a los demás. Bueno, pues Ruth y Noemí se van a tener que redescubrir mutuamente, porque hasta aquí
Una era la suegra y la otra era la nuera. Una era la mayor, otra era la joven. Una era la judía, otra era la pagana. Cuando ya estos roles quedan desestabilizados por la muerte que se les instala y por la decisión que cada una toma de afrontar el futuro, van a tener que redescubrirse. ¿Quién es la una para la otra en este camino que emprenden hacia Belén? ¿Quién es cada una y quién es cada una para la otra? ¿Y quién es cada una a partir del vínculo que establece con la otra? Esto también, si nos fijamos en nuestras relaciones, es algo profundamente actual. Si reconocemos que no somos seres estáticos, sino que vamos siendo quienes somos gracias a las relaciones que nos hacen ser. Esto es muy esencial. Yo no sería la misma seguro, si no me hubiera encontrado con determinadas personas en mi vida. No sería la misma. Por eso, en una cultura que me parece que, pequeño paréntesis, pero que nos empuja cada vez más por la pendiente resbaladiza del individualismo, me parece que es tan importante poder generar contextos educativos, contextos, digo educativos porque me parece que para los niños es esencial, poder crecer en este convencimiento de que las relaciones nos construyen desde el principio hasta el final. Yo he trabajado mucho tiempo en cuidados paliativos y muchas veces venían personas pidiendo la muerte, que querían morir, y escarbando un poco en ese deseo y en esa petición, lo que muchas veces he descubierto es que la gente, cuando dice quiero morir, lo que en realidad está diciendo es lo contrario: quiero existir delante de alguien. Quiero dejar de sentir que soy un peso para mi familia, para la sociedad, que soy un consumidor inútil de recursos. Quiero existir. Y digo esto porque somos en la medida que somos ante los demás. No somos islas, en nuestra propia naturaleza está inscrita la relación, ¿no? Quizá las relaciones de amistad, como ningunas otras, porque son relaciones basadas en la gratuidad, pues son como un paradigma, ¿no?, de este existir ante el otro que nos constituye como personas. Bueno, pues estas dos mujeres nos van a invitar a recorrer con ellas el camino hacia Belén y nos llevan a otro elemento, y es que cuando nos embarcamos en procesos de amistad, en relaciones de amistad, recorremos caminos inesperados. No sabemos a dónde vamos a ir. Ellas van a ir a Belén, saben que van a Belén, pero imagínense estas dos mujeres en el camino hacia Belén, ¿no? En la antigüedad sabemos que viajar era algo muy peligroso, no había seguros de vida, no había guardias de seguridad. Entonces estas dos mujeres en ese camino hacia Belén seguramente no han podido viajar solas, irían en una caravana, ¿no? Imaginaos por un momento este camino de regreso. Para Noemí, un camino de regreso, y para Ruth, un camino de incertidumbre total. ¿A dónde voy y a qué?, ¿no?, podrían preguntarse. Pues contemplemos un poco estas dos mujeres en ese camino, ¿no? Esa disimetría, ese tener que ir convirtiéndose también la una para la otra a lo largo del camino, pues en ternura, en memoria, en ánimo, en cobijo, en comida, ¿no? Yo he contemplado muchas veces esta escena y me parece profundamente hermoso, porque la amistad también pasa, y pasa mucho, por el tiempo que compartimos juntos, por el tocarnos. ¿Os acordáis de la pandemia, no? No, apenas. Apenas. Nada, no te suena. No nos podíamos ver, no nos podíamos tocar, no nos podíamos abrazar. ¿Os acordáis un poco de la ansiedad que teníamos de volver a abrazarnos, ¿no? Yo creo que la pandemia ha tenido, bueno, nos ha dejado lecciones positivas. Una de esas es la necesidad física que tenemos del otro. O sea que la amistad tampoco es una cosa solamente intelectual, ¿no?, que tocara nuestra alma, sino que es algo que pasa por el podernos tocar, abrazar, ver, escuchar la voz, ¿no?
Pues os digo esto porque estas dos mujeres que os digo que yo las he contemplado mucho, me las veo en ese camino de Belén haciéndose cuidado mutuo, cuidado la una para la otra. Cómo se taparían de noche, cómo compartirían el manto, cómo compartirían la poca comida que tuvieran, porque... Bueno, y entonces, en este camino inesperado surge ese elemento básico también de toda relación y de toda relación de amistad, que es el cuidado. Esto también viene a interrogar, ¿no? ¿Cómo cuido yo de mis amigos? ¿O cómo me siento cuidada o a veces descuidada? ¿Y por dónde pasa ese cuidado para mí hoy, ¿no? ¿En qué sentido mis amigos están esperando que yo les cuide? ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué necesitaría yo que no recibo? ¿Cómo pido lo que necesito? ¿Me atrevo? ¿O cómo reacciono cuando no lo recibo? ¿Caigo en la queja, en el reproche? ¿En qué medida soy capaz de formular mis expectativas y mis deseos y al mismo tiempo de no forzar y de no presionar para que sean colmados? ¿Ves? Esto construye la amistad. Y en este camino inesperado, de esta manera, es como Ruth y Noemí van a llegar a Belén. Y cuando llegan a Belén pasa una cosa muy curiosa, y es que, claro, la gente de aquel pueblo va a reconocer a Noemí, porque Noemí, acordaos que se había ido de Belén hace unos cuantos años, pero en ese pueblo ha dejado parientes y ha dejado gente que la conoce. Y cuando llegan, la reconocen como Noemí, pero ella les corrige, les enmienda la plana y le dice: no me llamen Noemí, le dice, llamadme Mara, que quiere decir amarga. Mara quiere decir amarga. No me llaméis más Noemí, llamadme amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Fijaos que le han pasado muchas desgracias, y para ella, ¿quién es el culpable de todas esas desgracias? Dios. Echa la culpa de todo a Dios. Dice: partí llena de bienes, me fui de aquí llena de bienes, me fui con mi marido, con mis hijos, y el Señor me trae vacía. La culpa de todo la tiene Dios. Y cae en la maldición, ¿no? No me llamen Noemí, porque el Señor me afligió. Fijaos qué fuerte. El Todopoderoso me maltrató. Una mujer que tiene la impresión de haber sido profundamente maltratada, no por la vida, sino por Dios a través de la vida. Hay que empatizar, A veces nosotros también tenemos esta impresión, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Nos cuesta mucho aceptar el enigma del mal en el mundo, ¿verdad? Lo más natural es echar la culpa a Dios. Si Dios, bueno, y esta es una de las quejas del ateísmo, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué habría tantos niños muriéndose en África, verdad? Si Dios fuera tan bueno, ¿no? Pues la culpa la tiene Dios. Claro, el reverso también es esta fe un poquito mágica y supersticiosa que hace que después Dios venga a arreglarlo todo. Por ejemplo, si no llueve, pues hay que rezar para que llueva. Y dices: oiga, pero ¿en qué quedamos? Digo, si Dios no manda la sequía, ¿cómo va a ser que Dios venga a resolverla? ¿Vemos un poco? Pero bueno, en esto no vamos a entrar porque este sería otro tema. Pero quiero decir que no está mal de vez en cuando también revisar nuestros planteamientos un poco mágicos de la realidad, que nos llevan a culpar o a asociar ideas que quizá, pues, bien. Entonces nos encontramos ya con Ruth y Noemí, que han llegado a Belén. Y dice el autor sagrado: así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campaña de Moab. Y empezaba la cosecha de la cebada cuando llegaron a Belén. Estamos aquí con ellas. ¿Estamos? ¿Las hemos seguido hasta aquí? Vale, pues vamos a escuchar el capítulo 2. Noemí tenia un parent de la banda del seu marit, un home ric i considerat, de la família d'Elimelec, anomenat Boz. Ruth, la moabita, digué a Noemí: deixa'm anar al camp d'algú que em miri amb bons ulls. Espigolaré allò que no recullin els selladors.
Noemí li respongué: «Vés-hi, filla meva». Rut se'n va anar al camp i espigolava darrere els segadors. Per atzar, va anar a parar a un tros de terra que era de Boz, de la família d'Elimelec. Quan Boz va arribar a Betlem, saludà els segadors: «El Senyor sigui amb vosaltres». Ells van respondre: «Que el Senyor et beneeixi». Boz va preguntar al majoral: «De qui és aquesta al·lota?» El majoral respongué: «És una al·lota moabita, la que vingué amb Noemí del camp de Moab. M'ha demanat per espigolar entre les llarbes darrere els segadors. D'ençà que ha arribat aquest matí, que no ha parat ni un moment. Ha estat ben poca estona asseguda a la cabana». Llavors, Boz va dir a Rut: «Escolta, filla meva, no vagis a espigolar en un altre camp. Queda't aquí i uneix-te a la colla de les meves serventes. Fixa't en l'indret on els segadors treballen i vés amb elles. He manat als meus homes que no em molestin, i si tens set, vés a on hi ha els càntirs i beu del que hagi pouat els segadors». Rut es va prosternar fins a tocar a terra amb el front i digué a Boz: «Per què em mires amb bons ulls i t'interesses per mi, que som estrangera?» Boz li va respondre: «M'han contat tot el que has fet amb la teva sogra després de la mort del teu marit. Has deixat els teus pares i la terra on vas néixer i has vingut a viure enmig d'un poble que abans no coneixies. Que el Senyor, Déu d'Israel, davall les ales del qual has trobat refugi, te recompensi amb escreix tot el bé que has fet». Ella va dir: «Veig que em mires amb bons ulls. M'has omplit de confiança i has parlat al cor de la teva serventa, tot i que jo no som ni tan sols una de les teves criades». Després, a l'hora de dinar, Boz li digué: «Acosta't, pren un tros de pa i surti'l al vinagre». Rut s'assegué al costat dels segadors i Boz li va torrar gra. Ella en va menjar tant com en volgué i encara li en va sobrar. Quan Rut s'aixecà per continuar la feina d'espigolar, Boz va dir als seus homes: «Deixeu-la espigolar també entre les llarbes, no la renyeu. Mireu fins i tot que s'escorrin algunes espilles dels manats perquè les pugui recollir, i no les cridasseu». Rut va anar espigolant en aquell camp fins al vespre. Acabat, va batre el que havia espigolat i en sortí mig sac d'ordi. Després s'ho va xerrar al coll i se n'anà al poble. La seva sogra va veure el que Rut havia espigolat. Rut tragué el menjar que li havia sobrat i el donà a la seva sogra. Noemí li va preguntar: «A on has estat espigolant tot avui? On has treballat? Beneït sigui el qui ha estat tan bo amb tu». Rut va explicar a la seva sogra en qui havia treballat i va afegir: «L'home amb qui avui he treballat es diu Boz». Llavors Noemí va dir a la seva sogra: «Que el Senyor el beneeixi, que el Senyor, que sempre és bondadós amb vius i morts». I afegí: «Aquest home és un parent nostre, un dels qui ha de vetllar per nosaltres». Llavors Rut, la moabita, va continuar: «Fins i tot m'ha dit que no en separi dels seus homes fins que no acabin tota la sella». Noemí va dir a la seva nora: «Sí, filla meva, val més que continuït sortint amb els servents de Boz,
que així evitaràs que et maltractin en un altre camp. Ruth, doncs, va continuar espigolant amb les serventes de Boaz fins que s'acabà la sella de l'ordi i del blat, però continuava vivint amb la seva sogra. Bueno, pues llegan Ruth y Noemí, por fin llegan, después de ese camino que nos imaginamos largo, fatigoso y peligroso, se han cuidado las dos y las tenemos ya en Belén. Pero cuando llegan a Belén, pues no tienen nada. Son dos viudas. Sabemos la suerte de las viudas en la antigüedad, ¿no? Eran mujeres que no tenían apoyo y que estaban casi abocadas a la mendicidad. Y aquí encontramos otro rasgo que a mí me parece precioso y sorprendente, y es cómo la amistad da fuerzas y genera un apoyo recíproco, que no quiere decir un apoyo simétrico. Fijaos esto. Da fuerzas porque a veces podemos ser capaces de hacer por otra persona lo que ya sentimos que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Y en este caso va a ser Ruth la que va a tirar de esa relación para que ellas sigan viviendo, las dos. Están en una precariedad grande y Ruth va a tomar la iniciativa. Le va a decir a su suegra, déjame, le pide permiso, reconoce la autoridad, ella sigue siendo la mayor. Hay una disimetría, le va a decir, déjame ir al campo a estudiar. Es decir, ella no se conforma con haber llegado a una tierra en la que no sabe lo que les va a pasar, no se conforma con que otros vengan a socorrerlas, no, ella sabe que puede hacer algo por ella y por su suegra, o a lo mejor quizá por su suegra y por ella, porque como digo, cuántas veces nos pasa que cuando estamos en el fondo del pozo podemos salir más bien por otro, y yo pienso que esto, por ejemplo, las madres lo saben muy bien, ¿no? O los padres, que a veces por las personas que están a nuestro cargo somos capaces de hacer cosas que por nosotros no haríamos. Bueno, pues en este caso es Ruth la que le dice a su suegra que la deje ir a trabajar. Y a mí esto me parece sorprendente porque ella es la extranjera. Ahora han cambiado los roles. En Moab, la extranjera era Noemí. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla y se ha convertido Ruth en la extranjera, en una mujer a la que nadie conoce. A Noemí la han reconocido al llegar, pero por lo visto nadie le ha ofrecido ayuda. Están ahí que si no trabajan no comen. Bueno, ella, Ruth, no sabe cómo se trabajan los campos en ese país, no tiene ni idea de las costumbres de ese pueblo y sin embargo se remanga y se va a trabajar. Y va de esta manera a asegurar su supervivencia y también la de su suegra. Es decir, es ella la que va a salvarlas de la muerte o de la pobreza más radical, ¿no? Y ella se va a espigar, es decir, a trabajar detrás de los segadores. Y me parece una escena también muy sorprendente porque nos habla del carácter de esta mujer. Hay que tener carácter, hay que tener carácter y hay que sentir el peso de la necesidad para atreverse a ir como extranjera y como mujer a segar detrás de unos varones de un pueblo que no conozco, ¿no? Pensemos en las mujeres en la antigüedad, ¿no? Que estaban reducidas al ambiente doméstico, ¿verdad? El espacio público era el espacio de los varones, las mujeres estaban en casa. Las mujeres y los varones no se relacionaban entre sí. Si pensamos, por ejemplo, en Jesús, el asombro de los discípulos cuando encuentran a Jesús hablando con la samaritana, es un asombro grande. O la mujer que unge a Jesús con perfume y que se atreve a romper ese círculo de comensales varones, y cómo la van a criticar. Es decir, Ruth toma una opción bastante contracultural y a mí me hace pensar que es una mujer muy audaz que con esa audacia va a permitir que la relación exista simplemente porque puede subsistir, ¿no? Me gusta contemplar en ella la determinación y el empeño. Me gusta también contemplar el respeto
que sigue sintiendo hacia su suegra mayor, la manera como tiene de concederle su tiempo, de no decirle, oye, al final nos hemos venido a tu pueblo, ¿dónde está la gente que nos iba a ayudar? O sea, ¿para qué estamos aquí? Le podía haber caído también, con un montón de reproches, pues no. Ella la respeta, le deja también el tiempo de reacomodarse ella misma en ese pueblo que era el suyo y que ella no la reconoce, ¿no? Y también me gusta contemplar en Ruth la resistencia. Van a decir de ella que ha permanecido en pie desde la mañana hasta ahora. Es una mujer que resiste, que aguanta. También este valor de la resistencia, de la resiliencia, me parece un valor en el que tenemos que insistir muchísimo en nuestros tiempos actuales, ¿no? A veces nos cuesta, cuando las cosas nos van mal, aguantar. Bueno, esto del aguante, lo del aguante ya tiene muy buena prensa. Ya si hablamos ya de la resignación, ya... Y sin embargo, tenemos que aguantar y tenemos que educar en la capacidad de aguantar. Aguantar no es soportar por soportar, no. Aquí vemos a una mujer que soporta lo que a lo mejor era casi insoportable, ¿no? Que era pues verse segando detrás de unos varones, ella, mujer y extranjera, pero soporta esto porque tiene un objetivo, porque tiene un sentido. El tema del sentido, qué importante, ¿no? También nos podemos preguntar en nuestras relaciones de amistad o de amor en general, ¿dónde está el horizonte de sentido? Claro, cuando se acaba a veces el amor, nos tenemos que preguntar dónde estaba también el horizonte, ¿no? Este apoyo recíproco, como os digo, no es simétrico, porque por ahora lo que vemos es que Noemí no hace nada. Noemí está ahí sumida todavía no hace nada. La pobre ha sido capaz de llegar hasta Belén y venía muy abatida, era mayor, ha llegado, pero una vez que llega no le quedan fuerzas para hacer nada. Y sin embargo el apoyo yo digo que es recíproco, porque en lugar de guardarse con ella a su nuera y decirle, mira, pues, ¿qué vamos a hacer, hija? Ya te lo dije, te hubieras quedado, yo ya te avisé y te insistí, vuélvete con tu madre, vuélvete con tus dioses. En lugar de caer en esa dinámica otra vez mortífera, la deja salir. En este sentido yo veo la reciprocidad, ¿no? Cada una va a aportar lo que puede. Noemí va a aportar nuevamente la libertad y el estímulo para que Ruth pueda aportar las fuerzas, la resistencia, la imaginación. ¿Veis? Esta disimetría que no impide la reciprocidad. En las relaciones de amistad hay una diferencia que en el respeto va a ir a buscar lo mejor de nosotros mismos. Y este es el otro elemento que os quería comentar, cómo esta amistad va a sacar lo mejor. Lo mejor de Ruth va a ser esa capacidad que a lo mejor hasta ahora ella tenía un poco dormida, de tirar de la relación allí donde le tocaba más bien, naturalmente, tirar a su suegra, ¿no? Pero también es que ella, Ruth, gracias a esta opción que toma, va a hacer que la situación de Noemí se transforme. En Noemí hay algo aquí, al final del capítulo 2, que empieza a cambiar. Hasta ahora la vemos en el letargo, ¿eh? Lo único que ha hecho ha sido caminar y dejarse hacer. Está como anestesiada por el dolor todavía, por la frustración. Y no solamente eso, sino está sumida en la amargura y en la maldición. La culpa la tiene Yahvé, me afligió, me maltrató. Pero gracias a que Ruth va a remangarse y a tomar esa iniciativa en la relación, Noemí va a hacer un paso muy importante, que es salir de esa manera negativa de mirar la realidad para abrirse a la bendición. Fijaos, en el versículo 20, Noemí dijo a su nuera que el Señor le bendiga a vos, que el Señor le bendiga, el Señor que no deja de apiadarse de vivos y muertos. Y dices, pero si acabas de decir que la culpa de todo la tenía Dios, ¿cómo vas a decir ahora que el Señor no deja de apiadarse de vivos y muertos? ¿Pero en qué quedamos? Bueno, me parece precioso constatar cómo ha sido
la iniciativa de Ruth la que ha hecho sacar a Noemí lo mejor que tiene dentro, que es la conciencia, esa conciencia que tiene como miembro del pueblo judío, pero que tiene dormida, o digamos, entre paréntesis, por el dolor que la vida le ha provocado, esa certeza de que Dios es providente y cuida. Ruth, de alguna manera, se ha convertido para ella en cauce de redescubrimiento de lo esencial de su propia identidad, que es la fe en un Dios que cuida. No sé si me explico. Y esto yo lo digo aplicado a que la amistad saca lo mejor de nosotros mismos. Yo no sé cuál es vuestro fondo, el mejor de todos, pero sé que la amistad viene a hacer emerger lo mejor que tenemos, porque no nos hace pasar por la culpabilidad, no nos apresura ni nos obliga. Ruth le deja a su suegra el tiempo, y el tiempo va haciendo también su camino. A veces en las relaciones queremos pasar por encima del tiempo, queremos llegar ya allí donde nos parece que tendríamos que estar. Esto se ve mucho, o lo experimentamos mucho, o de una manera particular, en momentos de conflicto. Momentos de conflicto en las relaciones nos cuesta estar. Y una de dos, o abandonamos porque esto ya no tiene arreglo y total para qué, o nos proyectamos en la ilusión de que, bueno, ya tendríamos que poder resolverlo. Y hay conflictos, hay nudos que necesitan tiempo para deshacerse. Tiempo, diálogo, espera, capacidad de conceder a la otra persona el espacio interior que necesita para llegar allí donde a lo mejor yo ya he llegado. El tiempo. El tiempo es un factor esencial, yo creo, en la vida de las relaciones y en la vida espiritual. Y también a veces me parece que estamos construyendo un mundo tan lleno de inmediatez que quisiéramos también construir las relaciones de amistad al ritmo del WhatsApp. Y cuando no me aparece el leído, ya me pongo muy nerviosa, muy nerviosa. La amistad verdadera necesita tiempo. Y claro, bueno, no vamos a caer en el tópico de las redes sociales, pero es que no es lo mismo un me gusta de un amigo remoto de Facebook que un estoy aquí de un amigo real, que es que no es lo mismo. Y todo esto por el tiempo, ¿no? Y el sacar lo mejor que llevamos cada uno. Bien, pues parece que Noemí ya se está despertando. Y ahora vamos a ver, cuando se despierta con todo. Vais a ver el siguiente capítulo. Ahora ya vamos a entrar, ahora se ponen las pilas. Un dia Noemí, la seva sogra, li va dir: «Filla meva, t'he de cercar una llar on puguis ser feliç. Mira, tu has estat treballant amb les serventes de Boz i ell és parent nostre. Aquesta nit Boz sortirà a ventar a l'era de l'ordi. Rentat, doncs, perfumat, posa't el vestit bo i baixa a l'era. Però no et deixis veure fins que ell haurà menjat i begut. Llavors, quan ell es posi a jeure, et fixes on dorms. Ves-hi, li destapes els peus i t'hi ajeus. Ell mateix et dirà què has de fer». Ruth respongué a Noemí: «Faré tal com em dius». Ruth va baixar a l'era i va fer tal com li havia manat a la seva sogra. Boz va menjar i beure i es posà de bon humor. Després se'n va anar a jeure vora el caramull de gra. Ruth s'hi va acostar de puntetes, li destapà els peus i s'hi va ajeure. A mitjanit, Boz va tenir un escarrufament i va tombar. Llavors va veure una dona ajaguda als seus peus. Boz preguntà: «Qui ets?» Ella va respondre: «Som Ruth, la teva serventa. Estén el teu mantell sobre la teva serventa, perquè a tu et toca vetllar per mi».
Boz li va dir: que el Senyor et beneeixi, filla meva. Aquesta segona prova de fidelitat que acabes de donar és millor que la primera, perquè no t'has cercat cap pretendent jove, ni pobre ni ric. Ara, doncs, filla meva, no tinguis por. Faré per tu tot el que em demanis, perquè tots els prohoms del poble saben que ets una dona de vàlua. És cert que jo he de vetllar per tu, però encara hi ha un altre parent més pròxim que no jo. Aquesta nit, passa-la aquí, i demà al matí, si ell vol fer ús del seu dret, que ho faci, però si no ho vol, ho faré jo. T'ho juro per la vida del Senyor. Ara, descansa fins al matí. Ruth va jeure, doncs, als peus de Boz fins a la matinada i s'aixecà abans que la llum del dia permetés de reconèixer-la. Boz no volia que se sabés que la dona havia anat a l'era. Llavors li va dir: lleva't el mantell que portes i aguanta-te'l fort. Ella li va parar i Boz la hi va omplir de 6 mesures d'ordi i l'ajudà a carregar-se-les. Tot seguit, Boz se n'anà al poble. Ruth, per la seva banda, va arribar a la sogra i aquesta li va preguntar: com t'ha anat, filla meva? Ruth li va contar tot el que Boz li havia fet per ella i afegí: fins i tot m'ha donat aquestes 6 mesures d'ordi, dient: no vull que tornis a la sogra amb les mans buides. Noemí li digué: queda't aquí, filla meva, fins que sàpigues com aniran les coses. Certament que Boz no descansarà fins que ho deixarà tot resolt avui mateix. Bueno, se ha despertado, A mí me encanta esta escena porque me habla de dos cosas. Una, de que la amistad nos ayuda a asumir responsabilidades, y la otra, de que la amistad nos hace creativos. Ella, bueno, pues vemos de dónde viene y cómo está, y bueno, la posición que ha tomado Ruth, su manera de asumir la vida, de ponerse de pie, de esperar, de darle tiempo, de no reprocharle nada, de confiar en ella, al final parece que produce como resultado que Noemí se interroga a sí misma, se hace una pregunta, dice: hija mía, dice, un día su suegra ya por fin dice: hija, tengo que buscarte un hogar para que vivas feliz. Se pregunta: ¿es que no tengo que procurarte una posición segura? Ella, que hasta ahora se ha dejado hacer, vuelve a tomar la conciencia de su responsabilidad. Pues no tengo yo que hacer algo por ti. Pues claro, la alianza entonces entre estas dos mujeres vuelve a adquirir el tono o el rostro de la reciprocidad, y fijaos, ahora es ella la que va a tomar la iniciativa. ¿Ves? En la amistad hay este va, como dicen los franceses, este va y bien, este ida y vuelta, ¿no? Que solamente da fruto cuando respeta el tiempo del otro, cuando no queremos que el otro vaya al ritmo que yo voy, y cuando acepto pues que unas veces me toca poner más y otras dejarme hacer más y recibir más. Esto no es la justicia romana, ¿no? De dar a cada uno lo que le toca, lo que se merece, sino que estamos en el ámbito de las relaciones profundamente humanas, ¿no? Y entonces, gracias a esta posición de Ruth, pues Noemí va a interrogarse. Y cuando se interroga, va a desplegar una creatividad asombrosa. Vamos, se le ocurre, ¿qué es lo que se le ocurre? Pues bueno, se acuerda de que en ese pueblo
hay un pariente, ella tiene una tierra, por lo visto, lo vamos a ver ahora después, bueno, lo hemos escuchado ya, ella tiene una tierra, si la vende, el que compre esa tierra va a ser el que la rescate, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar del Goel? Goel es un personaje, Goel quiere decir rescatador. Entonces, en el derecho de la época, era un personaje que tenía la obligación de rescatar a una viuda para volver a casarse con ella y darle descendencia, ¿verdad? ¿Os acordáis de la historia de la mujer que se casó 7 veces en el Nuevo Testamento? ¿De quién será, una vez que se ha casado 7 veces en el día de la resurrección, de quién va a ser mujer? Ya se ha casado. Bueno, pues iba casando 7 veces para dar hijos al marido difunto, ¿verdad? Bueno, pues es un poco esta misma situación aquí. Entonces, Noemí se acuerda, anda, pero si yo tenía una tierra, yo la vendo y nos tienen que rescatar. Es decir, ella va a encontrar recursos que ni siquiera sabía que tenía. Pero claro, ¿cómo hacerse rescatar? ¿Cómo convencer a alguien de que compre la tierra? Y aquí es donde encontramos que se le ocurre una maniobra de seducción, vamos, diga de la mejor novela rosa, ¿eh? Es una cosa. Le dice a su nuera, fijaos, es que es muy curioso. Lo leemos en la iglesia y decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que es muy fuerte. Le dice, resulta que Booz es pariente nuestro, amiga. Resulta, dice, esta noche vas a ir al campo a separar el grano de la paja, tú lávate, perfúmate, ponte el manto y baja ya. Nada, como el que no quiere la cosa, ¿eh? Que no te vean. Que no te vean mientras come y bebe. Y cuando se echa a dormir, que ya pierde un poco la noción, fíjate dónde se acuesta, vas, le destapas los pies y te acuestas ahí. Y nada, él te dirá lo que tienes que hacer. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? ¿Y Ruth qué le dijo? Le dijo, a ver, querida, que yo soy una mujer de bien, que ¿dónde me estás mandando? No, pues le dice, haré todo lo que me dices. Qué fuerte. Haré todo lo que me dices. Y dice, y después bajó al campo e hizo exactamente lo que le había encargado su suegra. Bueno, pues esta amistad va a despertar la imaginación, va a ponerlas juntas ya no es ni la una ni la otra. Ahora van a hacer una alianza de complicidad para abrirse entre las dos un camino mejor en la vida. Qué bonito esto, ¿eh? Hasta ahora hemos visto que era la una, era la otra, era la una, era la otra. Ahora ya van juntas en esa complicidad que las va a llevar a encontrar su propio camino. ¿Por qué Ruth no se opone a Noemí? Yo me pregunto, ¿por qué no intenta negociar? Digo, yo creo que esta mujer, que no era nada boba, ya ha estado espigando en el campo de Booz y ha visto que era un hombre bueno. Quizá ella ya tiene esa confianza en que no le va a pasar nada malo, ¿no? Quizá ella sabe que Booz, que le ha dado, Booz le ha dicho a sus obreros, dejad caer espigas para que vaya recogiéndolas. Cuando hacía calor le ha dicho, siéntate y bebe. Le ha dado grano. Pues ella debe de releer la historia y decir, bueno, pues por malo que sea, no creo que me vaya a pasar nada. Bueno, pues ella no negocia. Entonces, retengamos como esta alianza de complicidad para buscar un bien mayor. Y la amistad entonces va a abrirlas a un tercer personaje, bueno, un cuarto personaje porque hemos visto a Orfá, pero Orfá ya la dejamos volver con su madre y con sus dioses hace un rato. La amistad abre caminos y abre a otras relaciones, porque aquí estas dos mujeres ya estaban a punto de agotarse en su propia relación, ¿no? Estaban ya... Y es aquí cuando interviene un tercer personaje. También este es un elemento importante, ¿no? La amistad no es una relación de pareja, yo conmigo y tú contigo. La amistad es una relación de dos personas, pero que necesariamente por su propia dinámica abre, integra, ¿no? Como que acoge. ¿Y quién es este Booz que encontramos? Suerte que se encontró con Booz y no con un depravado, por ejemplo, como el rey David. Se hubiera encontrado con el rey David, como la pobre Betsabe, y hubiera tenido otro destino seguramente. Pues Booz, y os invito a que lo miréis,
Es un hombre primero muy atento porque él ha sabido detectar entre toda esa masa de trabajadores que había, él ha visto a una mujer que no conocía, la ha visto. Las mujeres que en aquella época eran casi invisibles, y él la ha visto, ¿no? Es un hombre compasivo también, que ha dejado a una mujer extranjera, la ha dejado espigar, le ha dado de comer y le ha dado agua. Es bonito, ¿no? Como que en el camino se ha ido encontrando a alguien bueno. Es un hombre cabal, digo yo, cabal, porque no cae en la tentación ni en la trampa que le están poniendo estas dos. A ver, son un poco pécoras, le han puesto una trampa, ha perdido la noción, ha bebido. Y el hombre le dice, tú quédate ahí y no te muevas, que te quita, que se te pase. Bueno, un hombre honesto entonces, un hombre honesto que es consciente de su propio deber. Él sabe que tiene un derecho de rescate, pero sabe que no es el primero. Sabe que por delante de él hay otro pariente que tiene el derecho más directo. Entonces él es honesto y no se queda con lo que quiere a costa de los derechos del otro. Esto también es bonito. Es cabal y honesto. Y entonces es leal, ¿no? Va a decir, yo te rescataré, te lo juro que te rescataré, un hombre que se compromete, pero si el primer pariente que tiene derechos sobre ti no lo hace. Él va a cumplir su palabra y además no va a absorber el protagonismo de la historia. Gracias a Boaz se va a deshacer el nudo del libro, pero este Boaz, a mí me gusta esto, ¿no? Como que no asume el protagonismo va a seguir siendo de Ruth y Noemí. Boaz es el esposo, se va a casar, ahora lo vamos a ver, va a ser esposo de Ruth y va a ser bisabuelo del rey David. Él va a entrar en la historia, en la genealogía. Y además es hijo de Rahab. Rahab, no sé si os acordáis de Rahab. Rahab era una mujer que se había disfrazado de prostituta para permitir que el pueblo judío conquistara Jericó. Este Boaz es hijo de aquella mujer, de Rahab. Está marcado entre dos grandes mujeres, esto qué bonito, un hombre entre dos grandes mujeres que no asume el protagonismo, que deja que estas dos grandes mujeres tengan su propio protagonismo, Rahab y Ruth. Bueno, y vamos a ver entonces cómo se deshace la historia del nudo. Boaz se'n va anar a la plaça de davant al portal de la vila i s'hi assellé. En aquell instant passava el parent de qui ell havia parlat. Boaz el cridà: tu, el Lot, acosta't i seu aquí. Ell es va acostar i s'assellé. Llavors Boaz va fer venir 10 ancians del poble i els va dir: seis aquí. I ells es van asseure. Aleshores Boaz va dir a aquell parent: Noemí ha tornat dels camps de Moab i posa en venda el camp que havia estat propietat del seu germà Elimelec. Ara, davant dels testimonis aquí presents i els ancians del poble, vull fer-t'ho saber i proposar-te que el compris. Exerceix, doncs, si vols, el teu dret de rescat. Però, si no ho vols fer, m'ho dius. Aquest dret et toca a tu primer. Jo venc darrere tu. L'altre va respondre: compraré el camp. Boaz va continuar: si compres aquest camp a Noemí, l'adquireixes també amb Ruth, la moabita, muller del difunt. Així, l'heretat del difunt conservarà el seu nom. Llavors, l'altre va dir: no ho puc fer. En aquestes condicions perjudicaria la meva pròpia heretat. Val més que et quedis amb el meu dret. Jo no en vull fer ús. Antigament, a Israel, quan es tractava d'un rescat o d'una permuta, per donar valor a la transacció, hi havia el costum de treure's les sandàlies i donar-les a l'altre. Això, a Israel, autentificava la transacció. Per això, quan l'altre va dir a Boaz: compra'l tu,
es va treure les sandàlies i les hi va donar. Boz digué als ancians i a tots els allà presents: avui vosaltres sou testimonis que comp a Noemí tot allò que pertanyia a Elimelec, el seu fill Quilion i a Malon, i que adquireix com a esposa Rut, la Moabita, dona de Malon. Així, la propietat es restarà dins la família del difunt i no serà esborrat el nom del difunt d'entre els seus germans i de la memòria del seu poble. Avui, vosaltres en sou testimonis. Tots els presents i els ancians que eren a la plaça de davant del poble de la vila van respondre: en som testimonis. Que el Senyor beneeixi la dona que entra a casa teva. Que la faci semblant a Raquel i Lia, que vestiren totes dues el casal d'Israel. Sigues ric a Efratà, famós a Betlem, que per la fillada que el Senyor et vulgui donar d'aquesta lota, la teva casa sigui com la de Peres, el fill que ta mare va infantar a Judà. Aleshores, Boz va prendre Rut per muller. El Senyor va beneir aquesta unió fent que Rut tingués un fill. Les veïnes deien a Noemí: beneït sigui el Senyor, que no t'ha deixat avui sense ningú que vetlli per tu. El nom del difunt es mantindrà a Israel. El minyó et serà conhort i protecció en la vellesa, perquè l'ha infantat la teva nora, que tant t'estima. Ella, que per a tu val més que 7 fills. Noemí prenia l'infantó, se'l posava a la falda i el servava. Les veïnes deien: Noemí ha tingut un fill. I foren elles qui l'anomenaren Obed. Obed va ser el pare de Jessé, i Jessé el pare de David. Llista genealògica dels descendents de Peres. Peres va ser el pare d'Esarron, Esarron el de Ram, Ram el de Aminabat, Aminadab el de Naxon, Naxon el de Salom, Salom el de Boz, Boz el d'Obed, Obed el de Jessé, i Jessé va ser el pare de David. El padre de David, de la cual dirá Mateo, de la cual nació esposo de María, no, espera, ¿cómo es? ¿Qué dice Mateo? El padre de David pone que David será, José será de la tribu de David, de la cual nació Jesús, el hijo de María, llamado Cristo. ¿No? ¿Cómo? Esta es la genealogía, la historia. Cuando leemos las genealogías es un poco rollo, pero las genealogías nos hablan de que somos personas de relación y de que venimos de una historia. Por eso son tan interesantes. ¿Quiénes tienen esta historia? Bueno, 2 elementos finales que me parece que hablan de esta conclusión sorprendente del libro de Ruth. Uno es que la amistad va a abogar siempre por la dignidad de las personas. Digo esto porque Boaz, de alguna manera, este tercer personaje importante, fundamental en la historia, va también a hacer una especie de alianza de amistad con Ruth y con Noemí y les va a permitir llevar a buen término su proyecto, ¿no? Que es subsistir y tener futuro. Y Boaz, que no era el primero de los rescatadores, era el segundo que tenía derecho en esa línea de derecho, él era el segundo. Pues él va a tener una mirada muy diferente del primero. ¿Por qué? Porque aquí sucede algo que a nosotros nos repugna mucho, y con razón, y es que Ruth va a quedar convertida en una mercancía, en un objeto de compra.
según el derecho de la época, con el campo iba la mujer. Y entonces, el pariente primero que quería rescatar, él sí estaba de acuerdo con comprar el campo. Pero cuando se da cuenta de que con el campo viene la mujer, dice, menudo negocio. Dice, no, que esto me va a perjudicar. Ve un mal negocio. Y dice, no, en estas condiciones, si viene con la moabita encima, la moabita, la extranjera, la pagana, menuda mancha en mi línea genealógica, no. Yo no rescato, en estas condiciones no. Dice, no puedo hacerlo, perjudicaría a mis herederos. Y entonces cede el derecho. ¿Y por qué digo que entonces la amistad ve la dignidad de las personas? Porque vos, que era bueno, un hombre bueno, cabal, leal, no se va a fijar en si el negocio es bueno o malo o regular, se va a fijar en la mujer. Él no ve a la moabita, él ve a esta mujer que ha visto segar en sus campos. Va entonces como a rescatar no solamente a Ruth, sino a la dignidad profunda de Ruth como mujer y como persona. Esto me parece muy importante. Y después el otro elemento que me parece fundamental en esta conclusión del libro es que esta amistad que había empezado de una manera tan dramática, circunstancialmente, pues al final va a ser una fuente de vida inesperada por caminos que no se imaginaban ni la una ni la otra, de vida para las dos. Porque va a nacer un niño de esa unión con Booz, va a nacer un niño que será Obed, pero fijaos qué curioso, las vecinas que nunca faltan en ningún pueblo, pues son las que se van a encargar de ponerle el nombre al niño, de hacer los comentarios pertinentes. Esto en los pueblos siempre. Y le decían a Noemí, te ha nacido un niño, has tenido un niño. Pero ¿cómo que he tenido un niño? Si el niño es de mi nuera, ¿qué va? Bueno, de alguna manera, la amistad celebra en vida de todos, en vida compartida, ¿no? Va a ser Noemí la que acoja al niño en su falda, ¿no? El niño es bien de Ruth, pero también es de Noemí. Es un niño que viene a alegrar, es decir, a dar futuro, ya no solamente a la vida de estas dos mujeres, que recordemos de dónde vienen del duelo. Hemos visto que su relación se ha configurado en el duelo. Pero esta vida de este niño, de Obed, va a rebasar, o va, mejor dicho, pasar a través de ellas a toda la historia de la salvación. Obed se va a convertir en el abuelo del rey David, y sabemos que el rey David es el antepasado de Cristo, ¿no? Es como que esta amistad, tal y como ha sido, que nace de las circunstancias, que atraviesa la muerte, que se fortalece en la dificultad, que respeta las diferencias, la identidad, la manera de reaccionar de cada una, que sabe caminar con la disimetría, que no reprocha, que no pone condiciones, que sabe pasar hambre, que sabe de cuidado, esta amistad que sabe de tiempo, que se hace complicidad, que se hace en un momento dado imaginación, creatividad, que roza ciertos límites, pues esta amistad va a ser fuente de vida para las personas que lo viven y para otras personas a su alrededor. Y en el fondo, para toda la historia, si leemos este relato como un paradigma de la historia de la humanidad, es una amistad que se convierte en fuente de vida y de bendición para el género humano, y yo diría para las mujeres en particular. Bueno, pues hasta aquí mi lectura del libro, y creo que nos hemos ganado un café y después, si queréis, podemos conversar un poco. ¿Os parece?